Bueno, por acá estamos volviendo. Me tomé varios días, tuve muchas actividades, muchas diferentes cuestiones que se presentaron, que bueno, me llevaron a estar muy ocupada. Bueno, el que lo escuche obviamente seguidos o juntos no sabe de este delay, pero bueno, mi idea y mi propuesta era hacer uno por semana con los diferentes temas que yo fui trayendo en esta saga y que pienso seguir sobre toda la información que vengo recibiendo, todo lo que vengo transformándome y transformando en otros y a otros cuando así se abren. Y desde mi colaboración, no es que yo los transformo, pero bueno, por ahí a algunos les doy herramientas o los ayudo a reflexionar sobre tal o cual tema, principalmente a mis hijos, que es lo que más me importa. Así que acá estamos en el episodio número 3 de la saga Los Jedi de la Tierra. Me inspiré, como ya les he comentado, en estos seres que somos, los Jedis, por así decirnos, o semillas estelares, o seres de luz, o fractales, galácticos, como quieran llamarlos, pero tenemos todos unos dones y poderes que están dentro nuestro y que podemos recordarlos y activarlos cuando cada uno sienta, y esa activación va a ser interna, ¿sí? Nadie nos va a activar nada desde afuera, esto para que lo vayan sabiendo. No, no es que viene alguien y te activa la kundalini, te activa tu telequinesis, te activa tu telepatía, tu visión extraocular. Todos estos dones son em, propios e inherentes a nosotros y nosotras, y es nuestra tarea recordarlo y ampliarlo, capacitarlo o activarlo cuando sintamos. Nadie de afuera lo hace, nadie podría hacerlo aunque quisiera, ¿sí? Em, Porque todo eso está dentro de nuestro corazón y este corazón que tenemos es digamos, como un tesoro. Y adentro de ese corazón que tenemos maravilloso, que funciona en perfecta armonía con el todo, eh, solo puede ser despertado y recordado por nosotros mismos, porque tiene una protección inviolable por ley cósmica y nadie puede acceder a él salvo nosotros mismos cuando reencontramos nuestra esencia. Y, y por esto los Jedi, ¿no? Porque los Jedi, si alguno vio las pelis, sobre todo las tres primeras, que son en realidad eran 9 pelis. Cuando George Lucas, como escribió los guiones, eran 9, y cuando él lo presenta como la productora, digamos, de ese momento, le dicen, bueno, pero no vamos a hacer 9 pelis porque no sabemos qué onda, si van a funcionar o no, así que elegí 3. Y eligió las 3 del medio, que son las que se filmaron allá en el 1970, más o menos. Bueno, después vinieron las otras, las 3 primeras y las 3 últimas, digamos. Bueno, nada, yo porque soy fanática me acuerdo de todo, y porque las amo, y porque me hicieron siempre soñar con ese mundo que yo siempre adentro mío supe que era real, y que para el resto o la mayoría era ficción o fantasía, aunque muchos conectábamos porque en algún lado, alguna célula nuestra recordaba quiénes somos y de dónde venimos y por qué estamos aquí. Ya iremos haciendo otros podcasts, videos en donde comparto esa información, aunque hay muchísimo ya gente que la está transmitiendo sobre las guerras galácticas. Bueno, yo tengo un video sobre la guerra de Orión y, y bueno, y el porqué de este proyecto, la Tierra. Y porque muchas almas estamos involucrados en este proceso y estamos en justo el momento de más transición impecable, importante, y a la vez recordando a los Jedi que somos, que amo, Luke Skywalker, Princesa Leia y los demás. Eh, Así que bueno, muy emocionada de estar siendo esa Jedi y, y recordar y traer todo nuestro potencial, nuestros dones, y que todos lo podemos hacer. Nadie es mejor que nadie. eh, y cuando decidimos encarnar y como semillas estelares, eh, también decidimos venir con velo, y que paulatinamente lo íbamos a ir quitando y se nos iba a caer ese velo y veríamos todo y recordaríamos, cosa que a mí me sucedió hace unos años y que sigue.
porque bueno, si me siguen viniendo memorias de otras vidas o bueno, o yo recibo información de los procesos de la Tierra y demás. Pero para eso, para que todo eso suceda en el alma y en la vida y en el cuerpo de cada uno de ustedes, em, no solo hay que permitir que se caigan los sistemas internos, sobre todo, como lo vimos en los primeros 2 episodios, em, sino que vamos a tener que hacer elecciones que lleven a una vida más en armonía con la Tierra y con nuestro cuerpo físico. Por eso y decidí tocar el tema de la comida del anticristo. Que le puse ese nombre porque, Dios mío, ya es como dale, no podemos seguir consumiendo todo lo que hay en el súper, o la gran mayoría, porque es un venenazo y, y no alimenta, no nutre, no tiene vida y bueno, y es una manipulación tremenda desde muchos aspectos. Y si estamos comiendo eso todo el tiempo, no hay forma que, no sé, sí, podemos recordar y conectar, sí, hasta ahí, pero realmente todas las potencialidades de nuestro ser y va a estar muy limitada. Yo comencé a vincularme con la comida orgánica agroecológica y vital y fresca, o sea, no de súper, por ende, em, hace mucho por cuestiones de salud y bueno, como que eso me fue llevando luego a otros despertares, ¿no? Pero, pero fue muy importante, o sea, creo que si no hubiera sido porque estuve muy enferma, no lo hubiera hecho, no sé, bueno, no sabemos, pero lo hice por eso a temprana edad y eso me fue colaborando, obvio, en el posterior despertar de otras cosas y recordar y bla, y todo lo que les voy a seguir compartiendo. Bueno, el origen del alma, vieron que compartí el último episodio, el 2, porque eso es lo que a mí me mostraron como origen del alma, en lo que puedo concebir dentro de las imágenes que veía, que bueno, a veces son, como les dije, difíciles de traducir a palabras humanas. Así que bueno, vamos con la comida del anticristo. Em, Recuerdo cuando Luke Skywalker estaba ahí con sus tíos viviendo en la primera película, en que la tía, porque bueno, sus padres no tenía sus padres, o sea, sí, pero no, bueno, bla, no importa, vean las pelis, porque también les van a recordar un montón de cosas, las naves, o sea, todo eso no es ficción ni invento, existen, o sea, están y hemos viajado 1000 veces por esas y otras naves y, y bueno, y si quieren, o sea, como que eso les va a ayudar, ¿me entienden? O sea, como que van a salir, o sea, véanlas como si eso fuera real, como si existiera, porque existe, todos esos planetas, planetoides, geografías de planetas, hay de todo, de todo, de todo lo que se imaginen, sueñen, deliren, existen todo tipo de planetas con diferentes geografías, geometrías, minerales, bueno, todo tiene un propósito también en ese sentido. Así que bueno, se la súper recomiendo porque, bueno, la misma peli Avatar, yo sé que hay mucho primado negativo también en todo eso, lo sé, o sea, lo entiendo, pero si yo lo veo como una potencialidad para colaborarme en mi recordar, bueno, lo veo desde ahí, sobre todo la Guerra de la Galaxia o también Star Trek. O sea, Star Trek también tiene mucho de eso, o sea, son re viejas, pero muestran mucho de lo que yo les digo y de lo que nosotros vivimos en otros planetas, en otras dimensiones, etcétera. Y sí, por ahí están muy humanizadas los planetas, los personajes o los seres de otros lugares, pero bueno, está todo bien, o sea, es como una forma de comunicar también y además si fuera muy como es realmente exacto, o sea, no sé si podríamos, yo creo que ahora sí un montón y yo ni hablar, y un montón de gente sí también, pero en un momento en que esto estaba muy material, digamos, la forma de vivir en la Tierra, muy estructurada, muy velada, no hubiéramos podido aceptar tipos de pelis que ahora si las viéramos con los seres de luz que somos y bla, en ese momento no habría forma. Ahora quizás sí, pero bueno, todavía nadie las hace a las pelis. Las humanizamos mucho, ese es el tema. Así que bueno, vamos a algo bien humano que es la comida. En este caso la comida del anticristo la llamé porque es todo menos crístico,
crístico de cristal, de vino, porque bueno, nosotros estamos mutando hacia lo cristalino, ¿sí? Hacia el silicio de un cuerpo de carbono, entonces por ende necesitamos alimentarnos con alimentos vitales, y la comida del anticristo, que es lo que venden generalmente en el súper, es todo menos eso. Y para introducirlos en este tema, comentarles que en 1960, o sea, hace 60 y pico de años, recién aparecen los primeros supermercados. O sea, antes no había, o sea, no había. Entonces, cómo consumía la gente? Y mi abuelo me contaba, seguramente todos tenemos anécdotas de cuando pasaba el señor con las lecheras y servía directamente de ahí a las leches, esto sobre todo en los pueblos, en botellas que le esperaba la señora, por ejemplo, su mamá lo esperaba con sus botellas de vidrio o de lo que sea, o sea, todo menos plástico, y ahí él le cargaba 2, 3, 4 litros, lo que sea, y mi abuelo se lo tomaba directo, o sea, como vino de la vaca, que la pasaron a un jarro, así lo tomaba mi abuelo, porque mi abuela se lo compraba y mi abuelo directamente se tomaba 1 litro por día de leche de la vaca directo. O sea, yo llego a tomar eso ahora y me internan porque me hace re mal la leche, está tan manipulada, que nada, un horror. O sea, de hecho me tomo un poquito a veces cuando tomo un café, así que me invitan, bla, y nada, me redescompone. Imagínense si me tomara 1 litro de leche, o sea, no, o sea, imposible. Pero bueno, mi abuelo hacía eso, mi abuelo se murió a los 90 años, impecable salud, nunca tuvo una sola enfermedad y bueno, nada, toda su niñez, infancia, adolescencia y ponele hasta los 25 años comió sin supermercado, no existían directamente, ¿me entienden? O sea, no había, lo que hoy conocemos como supermercado, que para nosotros es una práctica habitual, no existían antes de 1960. Como le digo, aparecen en esa época recién. Y bueno, antes había esto, como le decía, el lechero que pasaba, los almacenes que te daban todo por kilo, peso, digamos, en bolsas de madera, bueno, frutas, verduras, así, ibas al señor que tenía la granja o el huerto, o sea, era otro movimiento, o sea, tenías que además moverte, ponerle que vos no tenías tus animales. Mi abuela me contaba que su hermana, ella no, pero su hermana, las vecinas, todo, tenían gallinas y bueno, y todas iban y, o sea, no vamos a hablar de si está bien, mal comer carne, que vaya con evolución o no, o sea, estamos hablando del contacto con el alimento. Entonces, bueno, buscaban las gallinas, los huevos y se alimentaban ahí con lo que había en el patio, digamos, que ellos criaban con amor y respeto, ojo. Entonces, bueno, ya hablaremos en otro momento del veganismo y también la distorsión que hay con eso, ¿no? Y que además, o sea, tiene que ver mucho con las ciudades, que es un invento draconiano tremendo, y porque la pureza, digamos, está en los lugares abiertos de madre tierra, más allá de que claramente en esta transición, evolución, vamos hacia no comer animales. En esa época todavía era mejor comer animales que comerte ahora 300 millones de cereales y legumbres sin fermentar, sin remojar. Bueno, otro tema, lo hablaremos en otro momento. Bueno, estaba eso, ¿no? El acceso a todo eso ahí, a la mano y vital y limpio, digamos. Pero bueno, vinieron las guerras, que ustedes y todos conocemos, la Primera y Segunda Guerra, y todo eso fue transformando industrias. Y bueno, se tuvo unos años antes, sí, lo que había comenzado fue la Revolución Industrial, entonces, que transformó grandemente los campos y la forma de cultivar. La Revolución Industrial conllevó la creación de grandes máquinas para sembrar y campos que eran sembrados con una sola legumbre o vegetal en grandes extensiones, a diferencia de lo que se venía haciendo y practicando desde hacía siglos y milenios en todo el mundo, que es las granjas familiares, los pequeños huertos o, bueno, algo comunitario bueno, y que eso permitía la biodiversidad, permitía que se renueven las tierras, el suelo, se dejara descansar, pero bueno, claramente ahí hubo como con la medicina, vieron que les conté en la caída de los sistemas, ahí esa manipulación que hubo de las élites y de los poderosos
para manipular hasta el día de hoy la medicina como lo conocemos. Bueno, perdón, a veces me tildo, es un montón todo. Bueno, como hicieron esa manipulación con la medicina y con, bueno, un montón de otros constructos, digamos, de formas de vivir en la Tierra, en desarmonía claramente. Entonces, bueno, ahí se terminó de como generar esta lobotomía en nuestro cerebro sobre, bueno, la peligrosidad de las plantas medicinales, de las terapias holísticas o terapias alternativas, comillas, comillas, como pueden ser la homeopatía, medicina china, la ayurvédica, las plantas, las flores de Bach, etcétera, miles. Entonces, a la vez lo mismo sucedió con los campos, entonces pasamos de tener granjas familiares, huertos, a grandes extensiones. Eso conllevó la práctica total en relación a la tierra. Y a la vez estaba la Primera, Segunda Guerra y ahí todo ese movimiento, no sé exacto las fechas, pero como para comentarles que empezó a haber lo que se llaman las guerras químicas, que era la utilización de químicos para utilizar en la guerra, como hizo Estados Unidos en Vietnam con el gas mostaza y un montón que tiran, cobardes. Son unos cobardes, ¿me entienden? Porque dale, de última si vas a hacer una guerra, bajá, agarra tu arma y, o sea, no estoy de acuerdo, obviamente, no estoy haciendo una apología de la guerra, ni mucho menos, pero, pero bueno, por lo menos con valor, ¿me entendés? No, tiraban de aviones o helicópteros químicos y así, bueno, dejaban secuelas con mucha enfermedad y muerte, o sea, horrible. Y bueno, toda esa industria que empezó a desarrollarse, que fue principalmente para aplicar en las guerras, también necesitaba como ser evacuada por otros lados, o sea, como que necesitaban poner muchos químicos en muchos lados, porque si no, esa industria no sobrevivía y realmente era rentable, y es como también se quiere seguir manipulando y enfermándonos y bla. Entonces, bueno, ahí apareció lo que conocemos como Monsanto, que es uno de los grandes creadores de químicos en la Tierra, y bueno, y entonces salió toda esta teoría de que, bueno, no es que salió esta teoría, sino que como había grandes extensiones de cultivos, cuando hay plagas, las plagas comen los cultivos y, bueno, por ende no se puede cultivar y entonces después tenemos pérdidas y demás. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar estos químicos para matar esas plagas, lo cual es verdad, funcionan. El tema es que, bueno, también contaminan el agua, los suelos y nuestros cuerpos. Y bueno, entonces empezaron a crecer estas industrias químicas de agrotóxicos, que se les llaman hoy, o sí, agrotóxicos. Y que son químicos que supuestamente hoy hay ingenieros agrónomos que controlan y autorizan a fumigar con tal o cual, de tal forma, cuando hay poco viento, cuando no llueve, que la llovizna la corre, bla, bla, bla. Pero bueno, bueno, no es que siempre se cumplan todos esos requisitos, digamos, es como toda la ley echa la ley, echa la trampa, porque digo, cuando se autorizaron, empezar a autorizar estos químicos para agrotóxicos para las fumigaciones, para las plagas, bueno, es como nada, tiene que haber alguien que controle que no se usen a mansalva o en cantidades excesivas, porque perjudican al ser humano, obvio, somos seres vivos como todos, y bueno, hay diferentes situaciones climáticas, por ejemplo, si vos hay mucho viento y fumigás, con un avión o con mosquito, que es una máquina fumigadora, el viento te lleva ese químico tóxico a pueblos o a escuelas rurales, poner, bueno, no debería suceder claramente. Y entonces, bueno, como que los ingenieros agrónomos, que son los autorizados a autorizar el uso, tienen que ver y decir, no, hoy llueve, entonces no sé que no se puede. No, hay el viento es de más de tantos kilómetros por hora, entonces no se puede porque, bueno, todo eso ellos supuestamente con coherencia y moral deberían hacerlo, pero bueno, muchas veces se firman y dale, hacen lo que quieren, o bueno, o el ingeniero agrónomo sí es muy consciente, les dice cuándo y cómo, pero igual no lo hacen los dueños de los campos. Entonces, bueno, dicho esto, para tener en cuenta también que es como muy profundo todo el tema y llega hacia lugares y formas que nunca se nos hubiera ocurrido, estos agrotóxicos son necesarios, digamos, porque cuando uno cultiva grandes extensiones de una misma planta, si tiene una plaga, comillas, comillas,
bueno, es incontrolable porque tenés solo esa planta. Eso es diferencia de los huertos, las granjas familiares, etcétera, que, que bueno, que para eso las granjas familiares, los huertos y las milpas, todo lo que sea más en pequeña escala, lo que hace es equilibrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene un bicho que come los tomates, la chinche yo la he tenido cuando tenía huerta, pero bueno, al lado tenía pimientos y al lado tenía maíces y al lado, entonces no se podía propagar, o sea, se comía los tomates o hasta ahí, porque yo la sacaba una por una, o sea, no era muy lindo, pero bueno, y me quedaban algunos tomates, había otros años que no venían y así, pero no me contaminaba ni los tomates, ni los maíces, ni los pimientos, ni la berenjena, ni la lechuga, porque esa chinche no se come los otros vegetales, por ejemplo. Y así, entonces se va equilibrando. Es maravilloso, si uno se pone a pensar esto, perfecto, digamos. Eh, pero bueno, nada, hay detrás tantos intereses que ese tipo de cultivo ya no se está cuidando, protegiendo, porque hay intereses mucho más grandes de las multinacionales. Y entonces va a venir alguien y me va a decir, ay, bueno, pero así no se puede alimentar al mundo, porque hay tanta gente. Bueno, tampoco lo estamos alimentando con millones de extensiones de soja transgénica en Argentina, por ejemplo, que va para alimento de animales y o para combustibles. Entonces, en realidad lo que estamos cultivando en Argentina no es para alimentar a ninguna población del mundo que está con hambre. De hecho, podríamos alimentar a todos si hubiera una cultura o una política de Estado que sería de tener tu propio huerto y demás. Bueno, eso no sucede, estamos en un momento súper, súper, súper de micaélico, todo se está transformando y todo va a cambiar y esto ya no tiene lugar, por lo menos para los que ya estemos en proceso de evolución y de ascensión, por así decirlo. Entonces, bueno, todo esto generó una industria y a la vez, o sea, todo esto generó esta manipulación, sobre todo en Latinoamérica y América también, Estados Unidos también es tremendo, la soja y el maíz transgénico gobierna todo. Eh, Ocupa tremendos, bueno, hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas. Y claramente no es para alimentar a nadie. Porque además, por otro lado, la solución, digamos, de todas estas industrias que nos ofrecen a través de los supermercados los alimentos que sí deberíamos comer, porque bueno, el del campo ya no está habilitado, porque lo están usando para otra cosa, digamos, la tierra. Entonces, están todos los procesados y ultraprocesados. Entonces, bueno, no podemos comer de la tierra porque está ocupada y tomada y se sacó a todos los agricultores familiares y hubo un montón de formas de atentados para que no pudieran ya los pequeños productores tener sus tierras. Bueno, o sea, es interminable el tema, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esta parte, digamos, del campo, ¿qué pasó? Como también fumigaban y muchas veces las plagas se hacían resistentes a esos venenos, crearon lo que hoy llamamos, se conoce como transgénicos. Los transgénicos son alimentos, sí, es alimento de madre tierra, pero que están manipulados genéticamente, ¿sí? Transgénicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eso se modifica en laboratorio la semilla. Entonces dicen, bueno, esta semilla de maíz necesitamos que crezca más rápido, que sea más productiva, que salga el maíz más rápido, igual y fácil, con muchos granos, porque no necesitamos para toda la cual industria. Y hacen inventos en laboratorio y hacen que le cambien su gen para que crezca más rápido o más dulce o lo que sea. Así pasa con un montón de alimentos, por ejemplo, al tomate le ponen el gen de la piel del pescado, entonces para que la piel del tomate sea bien resistente. ¿Por qué? Porque cuando los ponen en cajones y hace apilado, el tomate se aplasta y se hace un puré, digamos. Entonces deciden manipularlo genéticamente, sí se puede y se hace, obviamente, entonces el tomate tiene otros genes, más allá del de tomate, ¿entienden? Así sucede con el trigo. Argentina es uno de los primeros países en aceptar el trigo transgénico. Eh, lo que genera es en ese trigo transgénico, lo que hicieron fue manipularlo, le pusieron el gen del enanismo, o sea, las personas que son enanas, bueno, tienen un gen diferente en ese aspecto, y entonces lo toman de ahí,
Sí, se puede, aunque no parezca, se puede, o sea, lo hacen de hecho, y lo ponen en el trigo, en la semilla del trigo. Entonces, cuando siembran trigo, el trigo crece más enano y se puede cultivar más rápido, porque el trigo, si no, tiene como 2 metros, un metro y medio de altura para cultivarlo, y ahí desarrolla todas sus propiedades y el alimento está lo más hermoso para cultivar y consumir, en este caso el trigo. Pero como la industria no puede esperar, no sé, el tiempo que necesita el trigo para hacer trigo, entonces le modifica genéticamente para cultivarlo antes, para que produzca más o lo que sea. Y además para que resista las plagas. Entonces, los transgénicos resisten plagas, depende de la plaga, obviamente, porque algunos resisten tal o cual plaga, otros los otros, y así. Resisten las plagas y también resisten el agrotóxico. Bueno, es toda una manipulación ahí horrible. Qué necesario, qué necesidad, Dios mío. Y hay un documental que se llama King Corn, que es como maíz, el rey maíz, digamos, que es sobre Estados Unidos y todo el tema que hicieron con la manipulación del maíz, porque el maíz no era como lo conocemos ahora, amarillo, perfecto, entero, todo así. Es transgénico, todo el maíz que consumimos así es transgénico, sobre todo en Argentina. No en México, por ejemplo, en México está súper respetado, amado, idolatrado, entonces es muy difícil que entren. Em, pero bueno, acá ya en Argentina ya acabó todos los mercados y bueno, tenemos que ir a culturas del norte, a pequeños, o sea, hay gente que produce que no es transgénico, pero bueno, es cantidad mínima y no estaría llegando a nuestras góndolas, digamos. Y bueno, y entonces ese transgénico es el que está es gran parte de nuestra alimentación hoy en día es transgénica, está fumigada, porque la mayoría de las plantas, a todos estos, los que cultivan así, tienen, no sé, pequeños sí, cultivos que generalmente son el cinturón verde de las ciudades, que están alrededor de las ciudades, esos usan todos agroquímicos, todos. Porque, bueno, la práctica agroecológica supone otros tiempos, otras formas, y pareciera que es compleja, entonces lo más fácil sería fumigar para el pensamiento de la mayoría de las personas. Eh, Así que bueno, esa es la realidad en cuanto a eso. King Korn es un documental muy interesante, está en YouTube, que habla de eso, de cómo la manipulación en el maíz, y bueno, y unos chicos hacen un experimento y prueban ahí y muestran todo lo que tiene. Bueno, es bastante interesante y bien crudo, porque bueno, con el maíz lo que se hace es el jarabe de maíz de alta fructuosa, que es un endulzante con el que se endulza no sé, les diría el 99% de los alimentos que hay en el supermercado, que no es lo mismo que un azúcar que viene de otros lugares o de la misma azucarera, digamos. No me sale ahora, ya me voy a acordar. Espérenme. Caña de azúcar, ahí me acordé. Bueno, de ahí se extrae el azúcar, que está todo bien, hasta un tema, se consumía, siempre se consumió algo de azúcar, sobre todo en las frutas, ¿no? En esta humanidad, pero bueno, ahora ya la industria también ahí encontró un adictivo, una forma de prorratear los costos y bueno, sacarle más beneficio, digamos, a todo y, o sea, gastar mínimo para hacer alimentos, comillas, comillas, y ganarle lo más que se pueda. Eh, y el azúcar es uno de los ingredientes principales que se utiliza, que también viene en gran parte, o es en gran parte en realidad, el azúcar más común es como les digo, el jarabe de maíz de alta fructosa, que está como ingrediente principal de casi todo lo procesado que ven en el súper. Entonces, bueno, ¿y en el súper qué hay? Principalmente, como base de todo, harinas, féculas, azúcares, aromatizantes, saborizantes, químicos. Eso es la base de casi todo lo que ven en el súper, o sea, de lo comestible. Realmente es así. Todo lo que viene empaquetado dentro de esos paquetes que, no sé, no solo de plástico, sino de este papel, digamos, metalizado, todo eso es tremendo para esto que dicen alimento que hay adentro, digamos, o sea, todo es un despropósito, ¿no? Eh,
los procesados o ultraprocesados, como se le llama, porque también la New Age o el capitalismo verde le empezó a decir, bueno, tenés 3 categorías, procesados o mínimamente procesados, no me acuerdo el nombre, era otro, procesados y ultraprocesados. Entonces vos podés poner en cualquier categoría de eso. Hoy dale, encima nos complican la existencia queriendo que, que pongamos categoría para que entonces me dé menos cosa comerme un mínimo procesado, cuando, bueno, nada de eso debería estar en nuestras alacenas y menos en nuestros cuerpos. No es que las harinas o las féculas sean malas de por sí, o sea, es algo que usó toda la humanidad, las harinas, digamos, o sea, molerlas en molinos o en morteros a los cereales o diferentes, la misma, por ejemplo, la mandioca y así, pero, pero bueno, en su justa medida y llevaba tanto tiempo hacerlo también. Imagínense que todo esto era un trabajo manual, entonces había ahí un reconocimiento del tiempo, de la espera, de todo lo que llevaba después cocinarlo. Entonces no era que se comía a 3 manos 1 kilo de pan como si nada. O sea, realmente había ahí un trabajo enorme, ¿no? De recolección, primero de sembrar, esperar a nutrir ese alimento que crezca, bla, 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 hasta que es un maíz, hasta que se cosecha. O sea, que hay que esperar la madurez, cosechamos, molemos, de ahí nos ponemos a hacer el pan o una tortilla o lo que sea, y después lo cocinamos. O sea, es un montón. Si vos viviste ese proceso, ese pan lo comés como si fuera oro puro. Pero ahora ese proceso no lo vemos, o sea, vamos a la panadería o al súper, compramos y lo comemos como nada. Y si bien ahora, obvio que son todo automatizado en fábricas que son pastas que las ponen y bla, o bueno, o más o menos casero como las panaderías, o sea, hay un montón detrás de eso, hay mucha energía puesta, mucha dedicación de un montón de partes que son partes, dicho y hecho, en ese proceso. Y bueno, y cuando uno se desconecta, no es consciente de eso, entonces se come 300 millones de criollos o 1 kilo de pan como si eso no hubiera tenido un alto valor más allá del que pagamos en pesos o dólares o euros o no sé, o peso colombiano o como se llamen. Entonces, bueno, saber que lo que está dentro de esos paquetes no es alimento, no tiene vitalidad, eh, está lleno de aromatizantes químicos que además necesitan ponerle para que dure, para que no se tenga homos y hongos, y que es un proceso natural a todo esto, porque si uno deja una mandarina ahí en una y se va y vuelve los días, seguramente va a empezar a... Y está bien, porque tiene vida y nosotros somos seres vivos, tenemos que comer cosas con vida, o sea, es como, ¿en qué momento todo eso se transformó? Y bueno, me hace acordar, me vuelve a venir ahí a Luke Skywalker cuando estaba con sus tíos y comía. Y los tíos, bueno, ella estaba como en un momento de revolución, digamos, como que ya estaba cansado de vivir ahí en ese planeta, que era como muy básico, digamos, como que tenía las cosas básicas, y él como que ya sentía este llamado, hola, a ir a recorrer, a ver, sentía este Jedi que era, digamos, y bueno, que ellos, ¿no? Eran parte de la Confederación, los Jedi, galáctica, y estaban ahí para colaborar en los procesos de otros planetas y mundos. Bueno, y estaban, obvio, los malos, comillas, comillas, como los hay ahora, en este aquí ahora, aunque no los veamos tanto, porque están disfrazados como presidentes, dueños de multinacionales, pero por adentro son otra raza muy oscureli. Eh, y bueno, y también que está ahí con un propósito. Entonces, bueno, volvamos a Luke y a sus tíos ahí en ese planeta en donde ellos comían, hacía como que ponían todas verduras recién cosechadas y salía un jugo y eso es lo que tomaban. Así que hasta Luke Skywalker comía alimentos con vitalidad, no tenían paquetes. Y cocinaba, la doña cocinaba y qué sé yo. Así que bueno, les dejo ahí toda esta información. Es muchísimo más larga. De hecho, doy talleres de bueno, alimentación sin gluten, que es una de las cuestiones que yo primero tomé, que fue comer sin gluten para mejorar mi estado de salud.
y bueno, me trajo muchos beneficios en su momento. Así que nada, es mucho más largo en esos talleres que doy, como les digo, son horas y horas de compartir información. Hay muchísimo más sobre el arroz transgénico, el algodón transgénico. Cuando Monsanto impone el algodón transgénico en la India, siendo la India una gran productora de telas y, bueno, en base al algodón, como lo conocemos, a la planta, bueno, ¿qué hace Monsanto? Pone el algodón transgénico para que produjera más o lo que sea. Y bueno, ¿qué era lo que producía? ¿Qué era lo que tenía? Que también están los híbridos. Dios mío, esto no se acaba más. Los híbridos son semillas que después no dan semillas, ¿sí? Entonces, vos dependes toda la vida de una multinacional como Monsanto, porque todos los años les tenés que comprar semillas, cuando en realidad los campesinos de la India, por traer este ejemplo, que fue muy loco todas esas noticias, porque los campesinos que hacían y sembraban el algodón, la semilla, les daba la planta, sacaban el algodoncito, que es un amor el algodón, pero pincha un montón. Por eso durante muchos centenios, siglos, se usaban como esclavos, porque bueno, es un laburo que complejo el sacar los capullitos de algodón. Pero bueno, la gente que hacía, los campesinos, granjeros o lo que sea, guardaban semillas, cosechaban semillas, o sea, porque algunas plantas las cosechaban y otras las dejaban semillar, como se dice, y las guardaban para el año que viene, para volver a sembrar, y así fue toda la vida en esta tierra. Hasta que, bueno, Monsanto y otros secuaces se les ocurrió crear el híbrido, eh, que entonces vos no das semilla, y si da, es que es largo, por eso les digo, está patentada. Entonces, si vos un día una semilla de algodón o de maíz, lo que sea, sale, viene volando y cae en tu campo, porque vos tenés un campo de maíz que no es transgénico, o híbrido de Monsanto, sino que te rompes el lomo porque así sea, porque encima tenés un montón de impuestos que pagar y demás. Si Monsanto viene y saca un maíz y hace un análisis, ve que es de tu semilla patentada, te puede hacer una denuncia porque vos estás usando una semilla sin autorización ni haberla comprado. Bueno, es re perverso. Entonces, es grave. Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? Porque pueden te hacen eso, de hecho, te sacan campos. O sea, hay miles de casos de campesinos en Estados Unidos que le han sacado, Monsanto les ha hecho juicios eh, por, porque, porque sucede eso en la naturaleza. O sea, las semillas vuelan porque así es todo perfecto y caen en otros lados y nace la plantita y así todo va creciendo. Y bueno, y eso resucede en la naturaleza. Entonces puede caerte una semilla del campo de al lado del vecino que es de Monsanto y viene Monsanto a propósito y sabe, bueno. Lo que pasó en la India fue un poco diferente y no tanto porque que hicieron todos los campesinos mucho. Fue una época y fue un proceso que no sé si sigue sucediendo, pero como que tuvo mucha prensa, porque ¿qué pasaba? Estos campesinos tenían que volver a comprar la semilla Monsanto, o sea, costarle y costarle semillas para volver a sembrar. Y el tema es que por ahí aumentaban, o bueno, o Monsanto te manipula, entonces no podían volver a sembrar, o sí sembraban, pero así o así, o sea, cambiaban las condiciones de libertad que tenía esta gente, y bueno, y muchísimos se fundieron, no pudieron volver a sembrar, no pudieron volver a pagar, porque no sé, ese año hubo una crisis y no se compró tanto algodón, entonces bueno, los campesinos decidieron guardarlo, pero después no tenían para sembrar, o sea, todo horrible, bueno, y hubo una gran cantidad tremenda de suicidios de, porque bueno, perdieron su trabajo, su campo y no podían alimentar su familia y es como que perdieron toda su razón de ser también, porque la persona que siembra está muy conectada con la tierra y más en estos lugares. Eh, Así que bueno, eso fue un caso muy particular y si no me equivoco hay un documental que se los recomiendo que se llama El mundo según Monsanto, de Monique Robin, que es una documentalista y que hace pelis francesa, que hizo unas grandes investigaciones. Tiene otro documental que se llama Nuestro veneno cotidiano, muy, también muy heavy, ahí también habla sobre los alimentos tremendos y de dónde sacan promedios o la tolerancia que el ser humano puede tener a tal o cual químico. Es tremendo ese documental, te hace caer directamente en la realidad así en la que estamos y la manipulación. Se llama, como les digo, Nuestro veneno cotidiano. También hay un documental que a mí me gustó mucho, que lo vi muchas veces y que fue uno de los primeros en despertarme, que se llama Nuestros niños nos acusarán. Es un documental francés
que habla de eso, de cómo permitimos que llegara a nuestros platos ese tipo de comida y que encima se lo estemos dando a nuestros hijos. O sea, no solo los procesados y ultraprocesados, sino también agrotóxicos, químicos, transgénicos, híbridos. Tremendo. Así que bueno, no es para depre ni para, qué bajón, sino es tomar conciencia. Les recomiendo esos documentales. En este camino, para mí, me marcaron un montón. Pude caerme los velos, que para eso estamos y acá tenemos que hacerlo, digamos, o tiene que suceder si queremos vivir diferente, tener una realidad mucho más armónica con nosotros, con la tierra, con los que nos rodean. Y bueno, y sí. I'm sorry, pero esta es la reality y puedes salir de ella, sí, hay mucha gente que lo está haciendo, así que tú también puedes. Y bueno, nada, hay ferias agroecológicas, productores, el vecino, el tío, para empezar a ir a la verdulería, después ves, nada, pero sí, hay un camino, no es más cara, no me vengan, ay, pero es más caro, sí, claro, después lo pagas con un montón de otras cosas, o sea, te cuento. No solo con la salud y todo eso, digo, de tratamientos médicos y demás, sino con un modo de vida que claramente no nos está llevando a ningún lado. Entonces, no, eso de que es más caro no existe. Bueno, es una excusa, ¿no? O sea, es una excusa y es válida tenerla. O sea, todos ponemos excusas para vivir más o menos como se puede en la tierra y justificarnos. Así que basta de justificaciones, hagan lo que haya que hacer y entre ellos es dejar caer los velos, dejar de resistirse, despertar su Jedi, tomar su espada láser del amor y, y crear su realidad sabiendo todo esto y compartiéndolo también. Y hace poco vi un documental en Netflix que se llama, creo, Compre Ya o Compre, no sé, no me acuerdo bien, pero muy interesante porque lo que hablaba, eh, más allá del consumismo tremendo, que ya no hay forma de seguir produciendo como se produce, bueno, tremendo, como por ahí empresas como Starbucks, por ejemplo, de que le ponen además un montón de mierdas en el café o lo que sea, también cuando a fin del día les queda mucha comida o lo que sea, porque no se vendió todo, lo tiran así todo, o sea, no hay piedad, digamos, se tiran, está bien, no, más vale no la regalen porque tampoco es saludable, pero bueno, no hay una conciencia para nada y lo que trae este documental que me gustó mucho es que las empresas, las multinacionales, no se hacen cargo de toda la cadena de producción. O sea, parece obvio, pero no lo es, porque claro, ellos fabrican, producen o lo que sean, pero no ven cuando se rompe o no se usa más o la gente lo tira, dónde termina todo lo que ellos produjeron, desde televisores hasta comida, ¿no? Y bueno, y ahí hay una deuda enorme pendiente de estas grandes multinacionales y empresas en hacerse cargo de su producción. O sea, ellos tienen que estar desde el principio hasta el final de la cadena. O sea, por ahí estoy hablando como algo, pero qué ilusa, ¿no? Bueno, pero seamos conscientes, o sea, claro, eso veía que la otra vez producían, no sé, qué televisores y mucha gente los tiraba o se rompían o qué sé yo, y a nadie le importa dónde terminan tirados, dónde que contaminan, a qué países llegan también, porque hay países que heredan eso, digamos, y contaminan sus tierras. Bueno, o sea, ya lo sé que no les importa, pero bueno, nosotros cada vez tenemos que ser más conscientes y en todo caso, como esto no va a cambiar del día para la noche, o sea, no es que de hoy para mañana las empresas se van a hacer cargo de su producción, pero y de un día para la noche vamos a todo comer agroecológico y va a desaparecer el agrotóxico o el empaquetado, pero sí tiene que ver con nuestro cambio de conciencia y hacer cargo a las personas, a los seres o a las empresas, sí, a las empresas, hacerse cargo de todo, de lo que les corresponde, más allá de que produzcan cosas tóxicas, también que se hagan cargo, por ejemplo, a Monsanto, lo que hacen, venden los bidones con los agroquímicos, son bidones como de 5 litros, así se venden en general los agrotóxicos. Y bueno, y en los campos lo usan. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué se hace con eso? Y yo he estado en basurales, en pueblos que se llaman fumigados, se les llama, porque son pueblos que están cerca de los campos. Por ejemplo, en Argentina es todo Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y más del sur. Son campos con grandes extensiones de soja y maíz principalmente.
Bueno, y ahí yo he estado en basureros, que generalmente, basurales, que son generalmente a cielo abierto, y, o sea, no se entierran, ni se queman, o sea, no es que nada es mejor que peor, o sea, no nada es mejor, no sé si enterrarlo es mejor o peor, no sabemos, pero bueno, en los que he estado son a cielo abierto, y, y ahí veía, o sea, fuimos a hacer no importa, unos videos, una documental, una vez a un pueblo fumigado, hicimos un relevamiento, y, y ahí había, pero, o sea, montañas de estos bidones que, claro, lo usan y después no saben qué hacer porque no puedes poner nada adentro, no es que podés reciclarlo. Y decir, bueno, voy a poner agua para, no sé, juntar agua de la lluvia, qué sé yo. No, porque adentro hubo un químico súper potente y mortal, o sea, es imposible volver a usarlo. O sea, es inutilizable, ya está. Entonces, o sea, pero les digo bidones y bidones. Me acuerdo que cuando fuimos a ese cementerio, ahí había unas ratas, pero les juro que eran unas ratas tipo, no sé, el tamaño de un, no sé, un perro enorme, ¿me entienden? Y con ojos verde flúor, así tipo Simpson. Yo digo, ¿qué es ese bicho? Claro, pobres ratas, remutaron ahí, estaban entre la basura, todo de lo humano, más todos los agrotóxicos de esos bidones que se estaba mezclando todo ahí. Esas ratas habían mutado en esos basurales, eran enormes, tenían los ojos verdes flúor, yo nunca vi una cosa así. Y digo, ay, Dios mío, te juro que parecían los Simpsons. Y bueno, nada, y realmente ese desperdicio de esos bidones, porque son inutilizables, o sea, no es que los puedes lavar 1000 veces, no, o sea, no. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso también? Bueno, y todos los paquetes de todo, lo que sé yo, las papitas, los chichitos, no sé, que se compran, las galletas que se compran en el súper, ¿qué pasa con todo ese plástico? Y no existe el reciclado. O sea, es una mentira del sistema. Capitalismo verde. Ay, Virginia, qué mala onda. No, no, o sea, en serio les digo, o sea, el 95% de los plásticos no es reciclable. O sea, ya hay documentales, hay estudios, o sea, está todo re obvio, nada más que a nadie le interesa saber porque la culpa nos estaría matando, ¿me entienden? Porque o sea, tenemos que caer en algo o aún mucho más difícil de digerir, que es que todo el plástico que producimos, en el 95% hay un montón de gente que está trabajando eso. O sea, ni hablar de que yo sé muy poco, pero todo lo que he visto, escuchado, leído, documentales, entrevistas, de la gente que sí está en eso mucho, bueno, están en lugares de reciclado y no son reciclables. O sea, no son plásticos reciclables. La mayoría de los que produce la industria. Es solo un 5% del 100%. Eh, entonces, nada, dejemos de mentirnos, o sea, es así de simple, o sea, porque yo, sabiendo todo esto y más, igual soy feliz, igual disfruto la vida, disfruto de mi existencia, agradezco, trato de contaminar lo menos posible y sin embargo uso bolsa de plástico también un montón de veces, no me queda otra. No es que de hoy para mañana cambié todo y ya no uso nada y soy, no sé, estoy en la séptima dimensión, novena, como estamos en otros planetas. No, o sea, soy consciente, eh, me acepto y me abrazo en eso y no me siento incoherente. A mí donde la incoherencia me rompe, no puedo estar más ahí o no hacerlo, digamos. Pero también sé que en algunos casos necesito algunas veces algunas bolsas. Uso lo menos posible, nunca compro nada en el súper, o sea, para empezar. Pero bueno, sería un tema menor las bolsas, ¿no? Por ejemplo, digo, con todo el empaquetado que vienen, todo, qué sé yo, los yogures, la galleta, o sea, yo no consumo nada de eso, o sea, no compro en el súper nada, ¿me entienden? Compro en bolsas de madera en las ferias agroecológicas o envueltas en nada, o en frascos, qué sé yo, de vidrio. Eh, entonces, no es que genere un montón de basura ni nada. Tengo compost y todo eso. Entonces, pero bueno, también sé que falta ahí un paso, ¿no? Y esto, como les digo, no es para estar en depresivo y decir, chao, no hay salida, al contrario, si la hay y son miles y son hermosas, son creativas y son nutritivas en todos los sentidos, pero para eso primero hay que verlo a la realidad. Y tampoco estar ahí en modo víctima y decir, no, yo no, como a veces dice mi viejo, no, yo no quiero que me hables de eso porque me hace mal. Bueno, pero no es para que te pongas mal ni que entres en depresión, o sea, no, yo lo veo a todo, veo eso y mucho más, o sea, veo seres interesantemente oscuros dando vueltas por ahí, y sin embargo no me estoy deprimiendo, salgo adelante, me protejo, a veces me río, hago chistes, o sea, también le pongo humor, transformo mi realidad, quiero ser mejor persona,
me cuido a mí misma, cuido a mis hijos, les enseño los valores de estar aquí ahora, de ser coherentes y responsables con su energía, con su ser, con sus emociones, bla. Entonces, bueno, también vivo en el campo, eso es una gran diferencia, pero bueno, también viví en la ciudad los primeros 30 años de mi vida, un poco menos, y después me cambié, o sea, todo es posible, ¿no? ¿Qué más es posible? Y bueno, nada, y eso también va transformando la relación que uno tiene con el consumo, por ejemplo. O sea, yo acá estoy en el campo a 2 kilómetros de cualquier almacén, entonces tengo que pensarla bien cuando compro algo porque no me falte. En cambio, en la ciudad, cuando he vuelto por alguna cuestión de viajes o algo, ahí nomás me, me es más fácil consumir, digamos, está más accesible. Nada, de a poco, todo de a poco, no hay que no hay que apresurarse ni ponerse en angustia. Uno puede transformar en la ciudad y es también necesario ahí, los que están ahí. Yo no. Así que los que están, hagan su trabajo, cada uno lo suyo y en su lugar. Eh, pero nada, nada, tampoco es o sea, todo esto que les digo está sucediendo. O sea, por más que no lo quieran ver o se quieran mirar por otro costado, está sucediendo. Todos los campos fumigados, todos los procesados y la industria. Hay un documental, ¿cómo era? Era animado también, que mostraba toda la industria. Pobre, le ponía las vaquitas tipo en cajas. Era muy interesante. Voy a ver si lo encuentro para ponerlo en la descripción antes de subir esto a YouTube. Porque era muy interesante y era muy sentido además. Bueno, me acuerdo después el dibujito que mis hijos solían ver, que era el de Lorax, que lo veíamos porque el chico protagonista como que inventa algo que no necesitamos, que era como una bufanda más, digamos, y bueno, pero él con un marketing específico la logra vender y todo el mundo, nada, consumiendo a full la cosa de moda, muestra todo eso, ¿no? Y bueno, la gente vivía en una ciudad donde te vendían hasta el oxígeno, o sea, te vendían, como venden ahora los bidones de agua, te venden el oxígeno así en bidones también, y vos tenías como que enchufarlo, bueno, todo ahí muy interesante, porque el chico, digamos, también se prende a eso y se suma, pero se da cuenta después que para poder hacer esas bufandas tiene que destruir los bosques y los seres elementales, que eran unas criaturitas que protegían los árboles, bueno, aparecen y quieren impedírselo, pero bueno, no pueden. Y es muy amoroso el Lorax, se llamaba, y cantaba el chico una canción que bueno, después la cantaba con mis hijos arriba de la cama mientras saltábamos. Digo, podemos saber esto, mirarlo, y no hace falta estar deprimido y tirado y ¿por qué a mí? Ponerse en ese modo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, no hace falta, porque en otro modo estamos tratando de transformarlo, lo estamos haciendo. Escuchamos este podcast, por ejemplo, ya hace un montón. Decir, bueno, voy a ver este documental, por más que duela, es difícil, sí, pero esto está sucediendo, traigo más conciencia en mi vida, por ahí otro día me compro 1 kilo de manzanas orgánicas y así. Y le digo a mis hijos que por ahora no puedo comprarlas porque no tengo en ningún lugar cerca, pero lo importante es comer cosas de la tierra con vitalidad, y así, digo, eh, nada, podemos transformarnos, quitarnos los velos y no negarlo, digamos, a lo que está sucediendo. eh, Porque no, es como que es para sacarle el dramatismo, ¿me entienden? También, y porque además nos ponemos en modo, ay, no, esas cosas no las quiero ver, y porque me hace mal, o bueno, porque nos conviene estar en inconsciencia y así seguir en modo automático en nuestras vidas. Me acuerdo que esa canción era algo así como decía, ¿cuál más lo puedo ser si hago lo que tengo que hacer? Porque el chico contaba que, claro, él hacía lo que tenía que hacer, que era hacer las bufandas, y en realidad también las hacía para ser famoso, para ganar plata, en realidad para responder a los patrones familiares, ¿sí? Para pertenecer a su familia que lo despreciaba. Y digo, ¿cuánto hay de eso, no? Bueno, hasta que la familia lo acepta, pero por dinero, no porque es él. Bueno, está muy interesante. Y, y bueno, nada, así que hay que hacer lo que hay que hacer, gente, y lo que hay que hacer es despertar, es correr los velos, mirar lo que hay que mirar, no pasa nada, no le estoy diciendo ni que vayan a ver los documentales, pero es interesante ver cuánto manipulación, y eso es lo que, o sea, yo estoy acá contándole todo esto y le seguiré contando mucho más y cosas muy hermosas también, ya vendrán como, bueno, el origen del alma es hermoso, pero ya vendrán otros en donde voy a hablar de la raza élfica, del IRA, de lo que hacemos en otros planetas, eso lo quiero compartir también.
después me ha llegado también otras cosas otros para hacer otro podcast, pero bueno, nada, en este planeta de las polaridades en las que estamos, también es necesario ver esto, que sí, es manipulaciones y constructos de realidades muy distorsionadas que tienen que ver con nuestra alimentación, porque nuestros cuerpos necesitan vida, vitalidad, y eso está en las plantas, está en las frutas, están las semillas, que tienen todos los nutrientes de la tierra, tienen la luz solar. Entonces, bueno, las aguas es otro tema también, ya voy a hablar de eso, de qué aguas, cómo, dónde, cómo traerlas a la vida de nuevo. Me lo voy a anotar porque ahora me está llegando que ese es un muy importante podcast. Bueno, cómo hay que tomar el agua, así, WhatsApp, nada complicado. Pero bueno, ahí va, la comida del anticristo sería todo esto que nos venden en los super, sí, todo, más las verduras, frutas que son con transgénicos, híbridos, fumigadas, que bueno, o sea, sinceramente ya casi vamos una hora y es un pantallazo, es un pantallazo en serio, o sea, yo estuve en el acampe contra Monsanto 3 años, ese fue un aspecto y una parte de mi vida donde aprendí un montón y me contacté con un montón de gente y ahí es donde en gran parte se me cayó uno de los velos más grandes y sobre todo el que tiene que ver con creerme que estaba en una sociedad organizada y que las personas que estaban a cargo, que nosotros ponemos a cargo, desean el bien. Ay, me río, qué gracioso. Si las cosas que he vivido en ese acampe, ahí me di cuenta que todo es mentira, que hay que salir y cuando salís es muy liberador y se los recomiendo. Eh, y bueno, nada, es en ese momento en que caes como, ¡ah! ¿Dónde piso? Pero después es muy hermoso. Así que, bueno, ya voy una hora, hablé un montón. Espero que pueda serle útil, que les acompañe en este camino. Así que desde mi humilde lugar y conocimiento, conocicierto y desveladas, les comparto todo esto. Espero que les sea de utilidad para que puedan tomar conciencia sobre lo que entra en su organismo y se meten por la boca. Y que esto más la información que vayan buscando y obteniendo de otros lados les habilite otra forma de vivir y mucho más armónica y hermosa, y les juro que sí existe, porque yo la habito, mis hijos la habitan, mis viejos cada vez más la habitan, y bueno, y las personas con las que vivo y comparto mucho de mi existencia también están, o sea que sí, parece que no, pero sí somos. Somos los Jedis de la Tierra, acá y ahora, despertando, recordando, desvelándonos de esa estructura que nos hicieron creer. Así que la comida es una de ellas, el alimento que sea de la tierra vuelve, nosotros volvemos hacia él porque nos reconectamos con nosotros mismos y nosotros mismos sabemos lo que necesitamos y qué pedimos para nuestro cuerpo y si se escuchan van a ver que sí, que van a encontrar ahí una gran variedad de todo lo que está bien en todos los sentidos. Así que bueno, mis queridos Jedis, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva tierra que estamos creando entre todos y que ya está instalada esa plantilla, no sé si los dije, pero ya está aquí ahora en la tierra. Todo se está transformando, no hay vuelta atrás. Este es el destino de la gran parte de la humanidad, los que elegimos cambiar, transformarnos con la tierra, elevar nuestro nivel de conciencia, crear la nueva humanidad, dejar eso, liberarnos de ataduras y construir este hermoso planeta maravilloso, bello. Eh, Nada, y ser ahí y ya nos dan ahí el diplomita de recibidos en el planeta Tierra, lo cual es un montón y del cual ya les compartiré de eso también en otros podcasts. Y sean felices, se puede vivir con todo esto también y reírse un poco y disfrutar, les puedo jurar que así es. Miren que yo pasé de ser súper así como re conspiranoica, bueno, conspiranoica sigo siendo, pero digo como re drama todo y la verdad es que no, nos podemos reír también. La realidad es que somos muchas más personas vibrando en amor y queriendo transformar esto
los 2 o 3 Oscurelgis ahí nada, que están en lugares de poder y tienen mucha fuerza, pero nada se gana con la fuerza, sino con el tiempo y la pausa y la aceptación de todo lo que es y de la transformación interna. Así que los despido, muchas gracias por estar, sean felices y transfórmense y recuerden a su Jedi que está ahí adentro esperando a ser recordado. Que la fuerza de su corazón esté con ustedes.